¿Es necesario que tengamos los micrófonos apagados, Francisco? ¿No? Eh, hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Este es nuestro primer programa. Hola chiquillos, Buenas ¿cómo están? noches. Hola, hola, hola. Hola, buenas noches. Tenemos Hola. a nuestro amigo Helmut allá arriba, lado izquierdo, yo, Francisco, abajo tenemos a José Antonio y al lado derecho Cristian Sepúlveda. Vamos a hacer el intento de hacer este primer Hola, hola. programa. Tuvimos unos problemas técnicos, por eso no pudimos empezar a las 9. Así que... Pero ahora, y total, va a quedar grabado, así que el que lo pueda ver después, bien. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer, como es una prueba, vamos a mostrar algunas psicofonías, ¿no es cierto?, para que ustedes las escuchen. Y después, Cristian nos va a hablar sobre un tema muy misterioso, un bosque maldito que se encuentra allá en Rusia. ¿De qué nos va a hablar Cristian hoy día? Sobre el enigmático lugar del bosque de Miasnoy Bor, ¿ya? El Wow, bosque más conocido como el bosque de la matanza. bien, perfecto. Sí, reunimos un poco de material para que ellos vayan viendo, ¿no es cierto? Fotos, videos. Así que va a estar entretenido. Y después, para finalizar el programa, Helmut también nos va a presentar algo hoy día. ¿Qué nos va a Claro. mostrar? Mira, es una película, una recomendación que trata hartos temas que CIFAP ve. Entonces, cuando vean la película se van a acordar de CIFAP. Ya, entonces, como el video de la semana pasada no funcionó muy bien, vamos a mostrar nuevamente algunas psicofonías y de ahí vamos a seguir con los temas de los chiquillos, ¿ya? Vamos a irnos al año 2016, cuando visitamos un bar que se llamaba Bar La Vida, donde se producían fenómenos paranormales. Los clientes, la gente que trabajaba ahí contaba que ahí eh, se producían estos tipos de fenómenos. ¿Se acuerdan, chiquillos, cuando fueron? En esa ocasión fue Helmut y Christian, esa Sí, sí. investigación. Sí, Yo me sí. acuerdo Yo- de que el cocinero él era el más afectado en ese lugar porque la en entidad realidad, lo atormentaba. el personal del local, cuando llegaban en el horario unas horas antes a preparar el- las mesas o la comida, eh, nos relataba ahí el administrador que veían sombras o gente pasar, siendo que el local estaba cerrado para el público. Eso era lo curioso que ocurría ahí en la tarde, siendo que el local estaba cuando cerrado, se preparaba el local a la apertura. Perfecto, se está escuchando bien en Facebook, así que estamos bien. Vamos entonces a presentar la primera psicofonía. Esta dice, búscanos. Y se escucha un sí, como un susurro, que como les dije la semana pasada, ese sí nos ha seguido en varias investigaciones, por lo menos 4 o 5 investigaciones donde se escucha el mismo susurro, el mismo tono de voz, Mm, quizás la misma entidad, no sabemos. mm. Escúchenla. Sí, ¿qué dijiste? Está arriba del mesón. Bien, ahí se escuchó la psicofonía. ¿Se acuerdan, chiquillos, de ese sí, ese susurro que hemos escuchado en varias oportunidades? Helmut, Cristian. Sí, sí, en varias ocasiones, investigaciones que hemos hecho, ha salido una especie como de susurro, bastante llamativo, digamos, porque obviamente cuando uno hace esas preguntas o está haciendo cierto ese tema de investigación de recoger psicofonías o recoger sonidos, uno da un tiempo cierto de silencio, se le pide a las personas que están cerca de uno, si es que hay más personas, y que de repente recoja
Este sonido es bastante enigmático y como dices tú, Francisco, no es la primera vez que se nos cuela una voz de ese tipo, digamos, en nuestros audios, principalmente en nuestras investigaciones. Correcto. Sí, una vez estábamos también en la casa de los gatos, ¿te acuerdas de la casa cercana al cementerio? También se escuchó ese Correcto. sí y 2 veces. Y Sí, correcto. una psíquica, una amiga nuestra, escuchó este audio en particular, este sí, y dijo que era una entidad demoníaca, de bajo astral, dijo. Bueno, vamos a escuchar la siguiente psicofonía. En esta ocasión hay una interacción con la entidad y esta entidad pregunta el nombre de una de nuestras investigadoras, en este caso era Victoria. Escúchenla. Mi nombre es Victoria. Bien, ahí estábamos escuchando la sinfonía cortita. Dame tu nombre. Y nuestra investigadora le responde: mi nombre es Victoria. Ahí hay una clara interacción, una clara respuesta o pregunta, en este caso, inteligente, que es lo que se trata de obtener con esta SB7 que nosotros utilizamos, la caja de los espíritus, para poder obtener la psicofonía y tratar de buscar respuestas inteligentes, interacción, no palabras al azar, sino en este caso hay una clara interacción, como acabo de decir. Vamos a seguir con una próxima psicofonía. A ver, vamos a escuchar una que dice: mi hijo. Hay una señora que busca a su hijo. La investigadora le pregunta cómo se llama su hijo y ella da el nombre. Niños, ¿cuántos hay? Es su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Es su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Es su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Bien, ahí nos da el nombre del hijo, Bartolomé. Se escucha súper claro, súper nítida la psicofonía. Mi hijo. No solo del Bar La Vida vamos a escuchar psicofonías, también tenemos otra que era acá en Temuco, igual, en una casa cercana al cementerio, donde también se escuchó ese susurro. Sí, mira, compárenlo con el anterior y van a notar que es casi idéntico. ¿Me quieren a mí? ¿Cuánto sale? ¿Me quieren a mí? ¿Cuánto sale? ¿Me quieren a mí? ¿Cuánto sale? Bien, ¿lo escucharon? Es idéntico ese susurro, es una de las mejores psicofonías que hemos escuchado, y no se obtuvo por la caja de los espíritus, sino que se grabó directamente en el micrófono de la cámara o la grabadora en algunos casos. Así que una psicofonía obtenida directamente desde una grabadora o de un micrófono es más fidedigna que obtenerla por la caja de los espíritus, que igual puede entrar a duda de que puede la voz del locutor, ¿no es cierto?, calarse y tirar una palabra de repente que corresponda a lo que nosotros estamos buscando, pero rara vez ocurre. Cristian, ¿te parece si tú comienzas con tu tema, ¿no es cierto?, del bosque maldito? Claro. Sí. Sí, correcto. Sí, bueno, este enigmático lugar, ¿cierto?, se localiza, como dices tú muy bien, en Rusia, principalmente en la región de Novgorod, una zona conocida como Valle de la Muerte o Valle de la Matanza, ¿ya? Sí. ¿Ya? La historia, digamos, que les tenía preparada, ¿cierto?, trata de este bosque principalmente, que crece en forma de anillo y que aísla, digamos, casi como si estuviera abrazando. La historia, una amplia zona pantanosa de difícil acceso, ¿ya? Dentro de esta área existen algunas comunidades, ¿cierto?, en forma de pequeñas aldeas, siendo la mayor, justamente la que viene en el nombre del bosque, es Miasno Gor, ¿ya? Fundada durante el periodo de la Unión Soviética, ¿ya?,
Muchos de estos pueblos fueron abandonados por sus habitantes después de la caída del comunismo, y todo lo que queda son ruinas hoy en día de miserables chozas de madera. Todavía hay algunas granjas aquí y allá, pero la mayoría, cierto, de ellas bastante viejas y en ruinas. Los caminos son oscuros y en malas condiciones, y los residentes evitan andar por estos, cierto, cuando llega la noche. Ya la gente tiene miedo, ¿cierto?, hasta el día de hoy, cierto, de cruzar estos caminos de noche. Lo que hace a este bosque, cierto, digamos, del cual obtiene el nombre, cierto, Misnoi Bor, tan extraño es la cantidad de reportes de fenómenos paranormales en este lugar, ¿ya? Cada historia que, digamos, de este bosque, cierto, es más extraña y aterradora que la anterior, ¿ya? Los pobladores dicen que en el pasado la región, que hoy pertenece obviamente, cierto, a Misnoi Bor, solía ser una región muy temida. Los vecinos, dicen ahí, creían que en las entrañas de este bosque, cierto, habitaban hadas, duendes y criaturas mágicas del folclore ruso. En Rusia, casi todas las hadas son caníbales, malignas y seres extremadamente malvados, tan temidos como respetados. Cuando los bolcheviques tomaron el poder, ya, el área fue destinada a la ocupación y construcción de granjas colectivas. Muchos campesinos se negaron a establecerse allí debido, cierto, a las viejas supersticiones, pero los soviéticos no estaban interesados en esas tonterías, ¿ya? Las granjas se desarrollaron lentamente. Luego, en el año de 1942, ocurrió el desastre, ¿ya? Aquel fue uno de los años más duros de la Segunda Guerra Mundial, cuando el avance de los nazis, cierto, sobre la Unión Soviética tenía las cualidades de una aplanadora a toda marcha. Misnoi Bor fue escenario de crueles batallas que le valieron el apodo del Valle de la Matanza. El Ejército Rojo formó una línea de defensa en la región, el llamado Segundo Ejército de Choque, que fue destruido a lo largo de una línea con el objetivo de evitar la invasión de Leningrado. El bosque fue cerrado con alambres de púas y trincheras fueron excavadas a lo largo de toda su extensión. La defensa de esta región, cierto, los márgenes del río Volkhov, era esencial para que la ciudad fuera debidamente evacuada. Cada día de retraso en los planes de los alemanes daba un valioso tiempo a los preparativos para resistir el inevitable asedio a Leningrado. Los rumores de soldados alemanes, ya, que terminaron por convertirse en comida para las tropas rusas famélicas, se multiplicaron, ya. La Wehrmacht sufrió fuertes bajas mientras trataba de reagruparse. Entre los muertos se encontraban los aliados, cierto, de los nazis, los miembros de la División Azul, españoles que se ofrecieron voluntariamente para luchar contra los comunistas. En estas batallas no habían prisioneros, así como los alemanes no perdonaban a nadie cuando hacían la avanzada años antes, los rusos fusilaban a los soldados capturados, abandonando a los heridos en la nieve sin abrigo, o dejaban, cierto, que los campesinos armados con bayonetas, cierto, acabaran con estos prisioneros o estas personas que quedaban heridas. La guerra se había convertido literalmente en un infierno. El saldo de estas sucesivas batallas fue un elevado número de víctimas fatales a lo largo de 2 años. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta cuántos murieron de cada lado. La gran mayoría de los muertos simplemente se quedaron en el campo. El suelo era duro y estaba congelado y nadie tenía tiempo ni ganas, ya, para enterrar a los muertos. Los soldados de ambos ejércitos fueron cayendo unos sobre otros. Nadie sabe a ciencia cierta por qué razón las autoridades soviéticas, ya, evitaron dar un descanso honorable a estos hombres, ya, que dieron todo obviamente por su madre patria. Es posible que el gobierno no haya querido, cierto, reconocer el abrumador número, cierto, de víctimas que perecieron en la defensa de su país. El hecho es que décadas después del fin de la guerra, el bosque aún parecía un enorme cementerio a cielo abierto, en el que los huesos de los muertos aún portaban uniformes. Los aldeanos de la región ni siquiera podían hablar de los siniestros bosques o de su contenido macabro. Durante estos años, el bosque comenzó a crear una reputación, ¿ya? El lugar era considerado extraño, parecía atraer todo tipo de acontecimientos inexplicables, muchos de los cuales involucraban apariciones fantasmales o de fantasmas que se veían con claridad, ya que fuera de día o de noche. O sea, la gente veía estos fantasmas en cualquier hora del día. Los eventos fueron tan frecuentes que el Instituto para el Análisis de Eventos Paranormales, activo durante la era comunista,
realizó expediciones en la zona para realizar un seguimiento de los incidentes inusuales. Los agentes entrevistaron a testigos, filmaron la zona, recogieron pruebas reunidas en decenas de expedientes que describen casos de actividad paranormal. El principal interés de los investigadores soviéticos fue estudiar los incidentes relacionados con los espejismos temporales, ¿ya? Tales incidentes son visiones de acontecimientos ocurridos muchos años antes, mismas que eran reproducidas continuamente por los fantasmas o las apariciones. Los testigos hablaban de soldados caminando por el bosque, digamos, rusos y alemanes, vestidos con sus uniformes, disparando y gritando el uno al otro. En algunos casos, dice acá, los testigos mencionaron que incluso hablaron con los hombres, que quienes se mostraban confundidos y perdidos cuando se les informó que el fin de la guerra, o en este caso, ¿cierto?, en qué año estaban, ¿cierto?, estas entidades. En teoría, dice acá, según este instituto, los espejismos temporales son fenómenos donde el pasado y el presente coexisten temporalmente durante algunos instantes, ¿ya? Sus estudiosos creen que este tipo de anomalías temporales surgen cuando una región experimenta un trauma emocional y colectivo, ¿ya? Es como si el tejido del tiempo se viera afectado de alguna manera por la interacción de las personas que simultáneamente vivieron una experiencia significativa. En este caso, el miedo, la destrucción y finalmente la muerte. La cantidad de espejismos temporales en Kniazno Bor es notable. Por ahora este es el mayor número de incidentes registrados en Rusia y quizás en el mundo. Hay cientos de testimonios de personas que oyen explosiones, disparos, gritos, y otros que afirman categóricamente ver a los soldados en acción, o sea que están peleando todavía, ¿ya? Desde el fin de la Unión Soviética, el pasado de Kniazno Bor ha venido siendo rescatado, ¿ya?, por, digamos en este caso, las historias de la región y de los soldados que formaron el segundo ejército de choque y que se hicieron tan famosas, digamos, por lo que yo acabo de relatarles anteriormente. Civiles, incluyendo a muchos descendientes de aquellos que lucharon en esta guerra, comenzaron a organizarse con el fin de cavar, recolectar y proporcionar una sepultura digna a aquellos hombres que perecieron en el Valle de la Matanza. Además de huesos, en Kniazno Bor se pueden encontrar restos de uniformes, armas, equipos y otros artículos usados por estos soldados. Museos y arqueólogos rusos envían voluntarios para que los ayuden en la identificación de los objetos rescatados. Más importante aún ha sido el trabajo de dar un rostro a estos hombres que lucharon e identificar a algunos de ellos. Desde que los trabajos, ¿cierto?, se iniciaron en el año 1992, los restos de más de 23.000 soldados rusos y casi 12.000 alemanes fueron debidamente recuperados por estos grupos. La identidad de muchos, al parecer, ¿cierto?, se pudo conocer, digamos, quiénes eran los restos que estaban siendo encontrados por estos grupos de expedicionarios. Es interesante acá que los presuntos espejismos temporales nunca cesaron, ¿ya? Hay un relato de estas expedicionarias, que es Marina Vasilieva, que se reunía semanalmente para explorar el bosque y nos dijo, ¿cierto?, y comentó, digamos, en algún artículo de diario, la primera cosa, dice que ella, que notamos cuando entramos en el bosque es el silencio inusual. Yo diría incluso que siniestro. En el bosque rara vez escuchamos el sonido de la naturaleza, de los pájaros, o sea, no escuchan ese tipo de sonidos. Parece que simplemente no existen. Los pantanos y ciénagas abundan en todas partes. Es un lugar oscuro. A veces en los bancos vemos huesos no enterrados de soldados. Todo ello presiona a la psique. Una vez, cuando estábamos regresando en un grupo, después de las excavaciones, escuchamos algo así como el sonido de una explosión, luego gritos y disparos. Otro voluntario, Anton Kuniski, ya también él reportó un evento similar. Cuando su grupo estaba terminando una excavación, dice, nos sentíamos atraídos por el sonido de un alboroto, de varios hombres que hablaban en voz alta y celebraban. Llegamos a pensar que eran aldeanos borrachos e íbamos dispuestos a reprenderlos, ¿ya? Por la falta de respeto a los muertos que hay en el lugar. Pero cuando seguimos el ruido, no pudimos encontrar a nadie. Entonces oímos gritos de alerta y fuimos testigos de 2 soldados de uniformes soviéticos saludándonos y pidiéndonos que nos acercáramos.
Ambos estaban en el borde de un barranco y parecían perfectamente vivos. Caminamos con mucho cuidado y los llamamos, pero parecían haber desaparecido. Uno de nuestros compañeros, ¿cierto?, apuntó a una zona extensa, cubierta de barro, donde vimos algunos escombros de lo que parecía haber sido algún día un campamento, y investigando el área con más cuidado se encontró una fosa común y los restos de más de 10 hombres. No tengo ninguna duda, dice este señor, que aquellos hombres que vimos, por supuesto, eran los fantasmas de estos dos tipos enterrados en esa fosa común, y cuando les rescatamos y los sepultamos de forma honorable, cree él, ¿cierto?, que pudieron descansar. Y por último, chiquillos, para finalizar mi relato, ¿cierto?, los habitantes de Mies Nobor creen que los muertos encontrarán la paz solo cuando los restos del último soldado sean enterrados y debidamente, y debidamente enterrados. Hasta entonces, muchos soldados enterrados allí permanecerán en una guerra para siempre. Lamentablemente, esa es la historia de este bosque misterioso. Hay otra cosa que también hablaban por ahí, donde un grupo también de estos excavadores, una noche, ¿cierto?, una vez que ya terminaron de localizar algunos cuerpos, cuando ellos, porque se les hizo de tarde, ya no podían regresar, entonces hicieron un campamento, y en la noche dicen que fue terrible porque escuchaban ruidos, gritos, disparos, etcétera, etcétera. Y al otro día, cuando iban a retomar nuevamente la fosa en que habían encontrado algunos cuerpos, se encontraron con huellas de botas militares, de soldados alemanes y tanques, huellas de tanques, cuando dicen ellos que en la noche no escucharon ningún ruido de tanque, ¿cierto? Y lo increíble es que estas entidades plasmaron sus huellas, ¿cierto?, en el barro, y también, increíble también que máquinas también, ¿cierto?, son, en este caso, plasman, ¿cierto?, estas huellas en el barro. Así que ese era mi relato, esa era mi historia, ese era el misterio que hay, y ojalá les haya gustado. Y la otra semana vamos a tratar de buscar otro misterio más para que podamos conocer lo que hay en este mundo de lo paranormal. Eso es, Francisco. Muchas gracias, Cristian. Espero que les haya gustado. Interesante tema. Es como digno de una investigación. Yo me quedaría toda la noche. Y no es broma, y no es broma. Estaríamos ahí. Aquí vamos a saludar a algunos de nuestros seguidores que nos han estado comentando en este primer programa. Ana Hofer, de Valdivia. Saludos, Ana Hofer, bienvenida. Tenemos a Ruth García, de Algarrobo. Mira hasta donde nos siguen, de Algarrobo. Feliz saludos, Ruth, saludos. Ramón ya nos ofrece una investigación. Ramón dice que podríamos ir al departamento del Colegio Bautista. Wow. Bueno, si tienes contacto ahí en el Colegio Bautista y se puede ingresar a hacer una investigación, nosotros felices. Háblanos por interno y nos ponemos de acuerdo. Tenemos a José Guzmán. Pero tú estás ahí, José. Perla, de Santiago. Hola, Perlita. La había invitado yo a Perlita para que estuviera hoy día ahí en vivo con nosotros en el programa, contándonos alguna experiencia, pero no quiso. Le dio vergüenza. Saludos, Perlita. Nuestro amigo Carlos Vázquez, investigador también de CIFAP, pero que está en Santiago ahora y no se nos pudo haber unido, pero para la próxima. A ver si se nos une por Zoom y lo incluimos aquí en la pantalla para que también cuente su historia, su anécdota con el grupo CIFAP. Y Carlos Morales, que viene ingresando al grupo, recién había enviado la solicitud y lo acepté. Espero que te guste el envío y échale un vistazo a las investigaciones que tenemos, igual son bien interesantes. Puedes verlas también en YouTube, por CIFAP Temuco nos puedes buscar en YouTube, y ahí están todas más ordenadas las investigaciones. Bien, vamos a mostrar ahora alguna otra psicofonía, ¿no es cierto? Habíamos escuchado ese susurro, ¿no es cierto?, en dos oportunidades. Ahora vamos a volver a escucharlo en una nueva psicofonía, en la misma casa esa cercana al cementerio. Pongan atención. ¿Te quieres quedar con los gatos? ¿Sí? Los gatos.
Ya, ahí se escuchó ese susurro misterioso de una supuesta entidad demoníaca, según nos habían dicho una amiga psíquica. Tenemos a Helmut, que también nos va a recomendar una buena película para este fin de semana, una película que van a poder ver gratis por YouTube. Es una excelente Está en YouTube. Está en YouTube, así Son que les vamos a dejar el horitas enlace dura la película. abajito para que la puedan ver después. Gracias, Francisco. Bueno, esta película se llama Hereditary o El legado del diablo. Es una película del año 2018. Es un drama, combina horror y misterio también. Les decía que en esta película aparecen cosas que interesan a Sifat, porque hay apariciones fantasmales, hay luces también, u orbs, sesiones de espiritismo, invocaciones, hay rituales de magia negra. Bueno, la película parte con el funeral de la matriarca y de la familia, y este grupo familiar compuesto por 4 personas, ¿no es cierto? Padre, madre y 2 hijos, empiezan a descubrir secretos de la abuela. Y esos secretos no los conocía la hija, y al momento de revisar sus pertenencias empieza a ver que la abuela algo ocultaba. Entonces, y se empiezan a desencadenar hechos importantes ahí en la familia. Entonces, nos puede dejar aquí una moraleja un poco la película de tener cuidado con los juegos de espiritismo. A veces pueden ser algo peligroso, pueden hacerse invocaciones y llamar algunos demonios. Esta película tiene la característica de que, si bien es cierto, habla de satanismo, pero no tiene el satanismo tradicional. No hay cruces al revés, no hay pentagrama. El director de cine buscó símbolos o deidades diabólicas, demoníacas, que salieran de lo común. Así que aquí no vamos a ver cruces invertidas ni ese tipo de cosas. Así que podrías poner ahora el trailer, ¿sí? Para que... Claro. Come on, Peter. It's just Sue. It's heartening to see so many strange new faces here today. I know my mom would be very touched and probably a little suspicious. My mother was a very secretive and private woman. It's Grandma. You know you were her favorite, right? Even when you were a little baby, she wouldn't let me feed you because she needed to feed you. She was a very difficult woman, which maybe explains me. I recognize you from your mother. What? Sometimes I swear I can feel them in the room. Oh my God! What's that? She isn't gone. She had private rituals, private friends. Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? But when you die... She wasn't altogether there. At the end. I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Peter! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Mom, what's happening? I just don't want to put any more stress on my family.
Maybe we finish the toy after the quiz. My name's Annie. My mom died a week ago. She was a very private woman, and she wasn't altogether there at the end. Who's gonna take care of me You don't think I'm gonna take care of you? when you die? Sorry, I recognize you from your mother. How is your relationship with your daughter? What? Peter? Charlie? Are you okay? Charlie? Please stop. Charlie! Charlie! Please stop. Charlie! What's happening? Ya. Muy buena película, yo igual la vi. Excelente película, excelente recomendación para que la vean nuestros. Sí. Tenemos a más personas esta pel- que nos enviaron saludos. Tenemos a Marco Alvial de La Voz de las Sombras. Hola Marco, ¿cómo estás? Igual Marco nos ayudó con algunos tips para poder hacer este envío al maestro, grande maestro. Saludos. Tenemos a Carmen Soto, la ufóloga Carmen Soto. Hola Carmencita, saludos desde Temuco. Que estés muy bien. Vamos a escuchar una nueva psicofonía y luego Cristian nos va a tratar de hablar otro tema que va a abordar más que nada la otra semana. Vamos a escuchar. Vamos a ver el sensor de movimiento Kinect. El Kinect es un sensor, ¿no es cierto?, que se utiliza para los juegos normalmente, para la consola Xbox 360, pero va siguiendo los movimientos de uno. Entonces el mono en la pantalla se va moviendo igual que uno, sin necesidad de controles en las manos. Y lo que ocurrió con este sensor de Xbox es que la persona, cuando estaba delante del sensor listo para jugar, de la nada se activaba un segundo jugador al lado, un jugador invisible, no había nadie al lado, y se activaba delante del sensor un segundo player, y empezaron a producirse este tipo de fenómenos recurrentemente. Así que se creía que la Kinect podía detectar entidades no físicas. Y una vez que se desarrolló el adaptador para el PC, ¿no es cierto?, se pudo emplear en el área de investigación paranormal. Y es lo que nosotros hacemos. Llevamos el computador, ¿no es cierto?, lo conectamos a la Kinect y empezamos a escanear las habitaciones, y en muchas ocasiones ha ocurrido de que detectamos entidades como las que van a ver ahora. La voz de ustedes no. Eso cuando estábamos en la casa de los gatos. Sí. Yo creo. Oye, José Antonio tiene que hablar también un tema. Que hay una ufóloga de Santiago.
Ya, bueno, esa era la psicofonía. Pudieron ver la Kinect, cómo detectó una entidad, ¿no es cierto? Y algunos ruidos también, porque esta Kinect tiene un micrófono muy sensible. Nosotros salimos de la habitación en esa oportunidad, dejamos solo la Kinect fija, enfocando la pared, y apareció esta entidad. Se vio que algo movió el trípode donde estaba la Kinect y se escuchan estos ruidos, ¿cierto? Interesante. Cristian nos va a adelantar un tema que va a abordar la otra semana. Es Sí. interesante, se logra ver unos fantasmas totalmente materializados en Estados Unidos, esto, ¿no es cierto? Así es, Francisco. La otra semana yo voy a hablar sobre un lugar de un hecho histórico, que es la batalla de Gettysburg en Estados Unidos, donde un grupo de investigadores que años atrás apareció en el Discovery Channel con el nombre de Ghost Lab, en donde cuando él era, uno de ellos era pequeño, digamos, pudo grabar, ¿cierto?, un grupo de soldados, de unos 4 o 5 soldados de aquella época, la guerra civil, materializados. Cuando él iba con su papá, digamos, porque fue a conocer este sitio histórico, que ahora es un parque nacional, pudo grabar en video, ¿cierto?, un grupo de soldados que se dirigían hacia el bosque, que ustedes la otra semana van a ver. Él se baja, ¿cierto?, el vehículo y dice, papá, quiero ver, ¿cierto? Exactamente. Claro, él se baja del vehículo, papá, quiero ver la recreación, y cuando llega corriendo, digamos, prácticamente, porque el vehículo tiene que detenerse, obviamente, él va, digamos, a donde está esos soldados y buscan con el papá por todos lados y no lo encuentran. ¿Ya? Es uno de los videos que, por lo menos en el caso particular mío, yo he estado buscando información, hasta ahora no he visto que haya sido, o haya declarado que sea fake. Y lo otro que también vamos a ver, una parafonía de un grupo, o sea, de unos turistas norteamericanos que están, ¿cierto?, en este bosque, en esta zona de Gettysburg, perdón, y se escuchan tambores y pitos, ¿cierto?, de los típicos, digamos, himnos, ¿cierto?, que utilizaban estas tropas para alentar a los soldados a la batalla. Entonces eso va a quedar pendiente para la próxima semana. Vamos a dar a Francisco, ¿cierto?, un par de minutitos que pueda mostrar, ¿cierto?, justamente porque hay unos momentos que realmente se escucha muy claramente el tambor y el pito, ¿cierto?, de una marcha, ¿cierto?, que usaban estos soldados, y que por la hora en que fue grabado era imposible que hubiese un grupo de recreación, porque en este lugar se hacen recreaciones de batalla, era bastante difícil que hubiese, y por lo tanto, ¿cierto?, estos turistas pudieron grabar una parafonía en vivo y en directo, o sea, quedó todo eso grabado en la cámara de video. Eso es lo más increíble de este lugar. Aparte de otras fotografías que también... ¿Podríamos escuchar un poquito de esa parafonía? Ya, perfecto. Adelántalo nomás, no hay ningún problema. Ya, vamos a reproducir un segmento de ese video. Escúchenlo bien. Chiquillo, ese fue un segmento del video. Se ve claramente el sonido de tambores y silbato, ¿no es cierto?, como música. ¿Cómo se llama esa batalla, Cristian? La batalla de Gettysburg.
¿Y eso es del Gettysburg. siglo 1800? O sea, 1860. del año 1800. Sí, 1863. El 1 y 3 de, no me recuerdo si era de marzo o abril, ahí yo los voy a comentar la otra semana. Una de las batallas más sangrientas que ha tenido, ¿cierto?, Estados Unidos en suelo norteamericano, donde más de no sé cuánto, más de 20, 30 mil personas murieron en esos 3 días. Se dice que siempre se compara la batalla de, por ejemplo, el desembarco en Normandía, que fue una de las más sangrientas, pero los historiadores no están de acuerdo con eso y dicen que Gettysburg fue donde murieron más soldados americanos en una batalla o en un combate. Y en este caso, toda esa, como les decía yo, en el mismo caso que el bosque que yo les comentaba anteriormente de Rusia, todo ese dolor, toda esa tragedia, ¿cierto?, quedó impregnado en ese lugar. Y como puede ser que el grupo, digamos, estos grupos de investigación rusos tengan razón, que haya sido una especie como de espejismo temporal, ¿cierto?, de lo que ocurrió ahí. Claro, que se logra captar a esos soldados. Correcto. ¿No es cierto? Eso fue lo más increíble. Eso es lo más increíble. Y este audio, esta parafonía es la captó, parece la mamá con su hija en el campo. Escuchan este sonido de tambor, silbato. Y lo interesante es que ellas empiezan a seguir el sonido, empiezan a tratar de acercarse al lugar donde... Y se empieza a escuchar cada vez más fuerte. Después van a escuchar el video completo. Y hay ciertos lugares cuando supuestamente están cerca, se ven como unos destellos de luces. No sé si serán luciérnagas o algo, pero se ven varios destellos de luces. Son luciérnagas, Francisco. Ya, sí. Quería agregar algo. Sí, muy bien, Cristian. Gracias. Ya, pues, chiquillos, eso era por hoy. Nos resultó por lo menos el programa. Teníamos problemas de audio, por eso no pudimos salir a las 9. Así que bien, pues, felices. El otro sábado y todos los sábados vamos a tener algo nuevo que mostrarles. Bueno, y esto mientras dure el tema de la pandemia. Después ya los sábados vamos a empezar a salir a terreno con investigaciones nuevas. Y la idea es también incorporar este tipo de formato para poder analizar esas investigaciones en vivo con ustedes. Mostrarles nuestros registros, las cosas nuevas que se vayan obteniendo. Así que yo me despido. Gracias por seguirnos, por vernos, chiquillos. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todas las personas que se conectaron hoy día. Les agradecemos mucho, ¿cierto?, su su apoyo y que nos estén escuchando también y que les interese también estos temas. Así que muchas gracias. José Antonio. Ya, yo hoy he hablado poco, pero quisiera dar la buena noche a todos. Me ha encantado el programa. Espero con ansia el próximo sábado el nuevo programa. Y invitar también a las personas, a los componentes del grupo, si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos todos para hablar y colaborar entre todos y ser una gran familia del misterio. Entonces, buenas noches a todos y nos vemos el próximo sábado. Ahí José Antonio le va a tocar presentar algún tema en particular. Por supuesto. Claro. Ya pues, entonces, nos despedimos. Chao chiquillos, chao, hasta el otro sábado. Chao, buenas noches.